Le damos el espacio al doctor Armando Navarrete, quien nos hará la ponencia Suelos y biodiversidad vegetal en la selva alta perennifolia. El doctor Armando es biólogo de la UAM Xochimilco, es maestro y doctor en ciencias por la UNAM e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor responsable o corresponsable en varios cursos de pregrado y en cursos de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus líneas de investigación se enfocan en la edafología como ciencia conductora para la evaluación de procesos en diferentes áreas de las ciencias ambientales y de la tierra. Bienvenido, doctor. Gracias. Ah. Y si no, no me cuenta. Listo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, tardes, no sé qué son todavía. Voy a empezar con la presentación, trataré de ser breve. Nada más que empecemos. Y bueno, como ya lo mencionaron, pues yo les voy a hablar de suelos y diversidad vegetal en la selva alta perennifolia. Son algunos estudios que hemos realizado en el laboratorio en el que estoy haciendo el postdoc ahora, tanto en el doctorado como en el postdoc. Entonces, ¿con cuál avanzan? ¿Perdona? ¿Y? No avanza. Si no, no te preocupes. ¿Ya? Listo. Muy bien. Le tuvo miedo al cambio. Entonces, bueno, vamos a hablar de suelos y diversidad vegetal en la selva alta perennifolia. Para ello, debido a que este es un simposio de edafólogos y gente que le gustan los suelos, trataré de antes dar una ligera introducción sobre los bosques tropicales perennifolios y por qué abordamos los estudios como lo hemos estado haciendo. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los bosques tropicales. Estos son un ecosistema que es megadiverso y que se encuentra en una banda latitudinal muy específica, literalmente entre los trópicos. Y bueno, son muy importantes porque, bueno, en este trabajo que salió hace algunos años, mencionan que se mantiene el 62% de los vertebrados, es decir, un montón de especies, en solamente el 18% de la superficie terrestre. Esto es altamente relevante porque estos están también asociados con una gran diversidad vegetal. Y por diversidad vegetal podemos entender muchas cosas. Puede ser el número de especies, la manera en la que se recambian a lo largo del espacio y del tiempo. Y bueno, esto se puede ver aquí a lo largo de esta banda, como ya mencioné, en los trópicos, pero seguramente si han estado cerca de algún biólogo, han escuchado la clásica confiable de que México es un país megadiverso. Entonces, eso tiene mucho que ver con la disposición geográfica que tiene México y las características ambientales que se pueden encontrar en él. Como se observa aquí, tenemos una banda de bosques tropicales húmedos y bueno, voy a andar saltando entre diferentes conceptos porque la literatura va cambiando de definiciones, pero podemos encontrarlo, de acuerdo con Rendowski, como bosque tropical perennifolio, o si tomamos el concepto de Miranda y Hernández X como selva alta perennifolia, hay un montón de conceptos. Por lo que sí debemos entender es que es un ecosistema con alta precipitación, buena temperatura, arriba de 18 grados, que es relativamente estable y que tiene árboles muy grandes. Pueden llegar 50 o más metros y tiene diferentes estratos. Normalmente aquí en el sotobosque podemos tener distintos tipos de hierbas, arbustos, palmas, y en el estrato alto, que puede ser en varios estratos, pues ya tenemos todos los árboles. De hecho, por ahí verán algunas fotos en las cuales solamente se ve el tronco del árbol y ya si volteamos hacia arriba solo se ven las palmas y algunas otras especies. Entonces, también se caracteriza, como ya mencioné en la diapositiva anterior, por tener una gran diversidad. Nuevamente no cambia.
Gracias. Entonces, y en este trabajo de hace algunos años de Villaseñor, se muestra cómo en México la distribución o el número de especies a lo largo de estas zonas de alta diversidad, y podemos ver, por ejemplo, que lugares como Chiapas, Tabasco y Veracruz tienen este tipo de bosques y tienen una gran diversidad. Aquí habla del bosque húmedo y cerca de 2.500 especies se pueden encontrar, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se puede entender o explicar la diversidad vegetal en este tipo de bosques? Realmente es un poco complicado y hay un montón de teorías, pero lo voy a sobresimplificar de manera general en que, como ya mencionamos, tenemos muchas especies, pero esas no están distribuidas a lo largo del paisaje de manera homogénea. Este conjunto regional pasa por una serie de procesos, como puede ser la dispersión, un montón de interacciones bióticas y también factores abióticos que van a determinar las comunidades locales. Y hasta hace algunos años los ecólogos mandaban en esto, ¿no? Y entonces normalmente se hablaba de procesos estocásticos, modelos neutrales, o que todas estas interacciones dominaban en la determinación de las comunidades locales. Hoy día se ha aceptado que todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Y dentro de los factores abióticos podemos encontrar una gran multitud de variables. En ese sentido, en este trabajo de Chapin de hace ya poco más de una década, él explica los factores que regulan los procesos de los ecosistemas terrestres. Y aquí, bueno, está el clima, el tiempo, la topografía, el material parental y la biota potencial. Para mis amigos edafólogos, estos les van a llamar la atención porque en realidad todos estos también son los factores formadores de suelo que determinan las características de los suelos a lo largo del paisaje. En un trabajo reciente, bueno, de hace algunos años, mencionan que la variación, ¿no?, en las condiciones ambientales a lo largo del paisaje es uno de los principales motores de la diversidad en los ecosistemas terrestres. Y si entendemos que esta heterogeneidad incluye todos estos factores, el clima, la topografía, la geología, el tiempo, podemos ver que en el suelo se expresan los factores que regulan los procesos ecológicos. ¿Pero qué factores? Ya hablamos que hay una gran diversidad y tenemos también tenemos varias formas de crecimiento, como pueden ser los árboles. En este trabajo mencionan los distintos factores que pueden influir sobre las características de los árboles, su tamaño, su densidad. Miren, aquí se ve la foto, como solo se ve el árbol, y si tomamos la foto hacia arriba solo se van a ver las palmas y algunos árboles pequeños. Y entonces, en el caso de las palmas, también vamos a tener varios factores ambientales que pueden influir. Si bien de manera específica en cada uno de estos diagramas se menciona con distinta importancia a los suelos, en el caso de los árboles se le da un gran peso. En el caso de las palmas se da principalmente a la química de los suelos, es decir, retención de nutrientes. Pero están todos estos otros factores que son covariables a lo largo del tiempo y del espacio con los suelos. Nada más por mencionar algunos trabajos que me parecieron importantes, solo para resaltar los distintos tipos de variables que pueden influir, pues tenemos que los nutrientes en el suelo pueden influir sobre la distribución de los árboles tropicales. Aquí en este trabajo tuvieron varias estaciones de trabajo a lo largo del Neotrópico, y pues lo que encontraron, tampoco hay sorpresa aquí para los que trabajamos con suelos, que los nutrientes tienen efectos sobre la composición de los árboles. Lo que comenzamos a identificar es que sí hay una correlación espacial entre la distribución de los nutrientes, es decir, las propiedades de los suelos, y la manera en la que se van distribuyendo los árboles. En Costa Rica, en otro bosque, no está el autor, perdón, pero Clark y Clark separaron el paisaje a partir de los distintos tipos de suelo y encontraron que en este caso para las palmas sí hay una variación en el tamaño de las palmas, y que esta respuesta se puede asociar a los distintos tipos de suelo que se encuentran a lo largo del paisaje. Ya más recientemente, bajo este mismo enfoque de segmentación del paisaje a partir de las características de los suelos, la doctora Denslow y sus colaboradores encontraron que las comunidades vegetales, en este caso del sotobosque,
tienen una alta correlación y se agrupan de acuerdo con los distintos tipos de suelos que se pueden encontrar. Entonces, si recapitulamos, los nutrientes tienen un efecto importante sobre la variación de las especies. Las interacciones que se dan resultado de esto tienen una fuerte correlación a lo largo del paisaje. En este trabajo se muestran las relaciones entre el material parental, aquí se menciona, los distintos suelos o los grupos de suelos resultantes y las características de la comunidad arbórea. Aquí cabe resaltar que lo simplifico en comunidad arbórea, pero estamos hablando de cientos de especies que ocurren a lo largo de estos paisajes. Y como ya mencioné, la doctora Stein ya resaltó que la heterogeneidad ambiental es uno de los drivers universales para la distribución de las especies, dentro de las cuales el suelo es un factor fundamental para esto. Pero si de una vez volvemos a resaltar, el uso de suelo, la vegetación, el clima y la topografía en sí se pueden anidar también en unidades asociadas con los suelos. Pero bueno, ¿cómo integramos todos estos factores ya en la práctica a lo largo del paisaje? Nosotros vemos que la geología, el relieve, como mencioné, los suelos, el clima y la vegetación no se reproducen de manera aleatoria a lo largo del paisaje. Hay una gran concordancia entre estos, porque son elementos que se encuentran altamente correlacionados, es decir, covarían, y que son identificables a lo largo del paisaje. Aquí puse de ejemplo esta figura del libro de Zinc, de geopedología, donde podemos identificar, de acuerdo a los rasgos externos del relieve y que se pueden asociar con la geología y los suelos, podemos segmentar el paisaje y a partir de esto asociarlos con la vegetación. Y estos, aunque aquí tengan un río que los separa, sí muestran cierta correspondencia a lo largo del paisaje. Esto quiere decir que nosotros podemos tener porciones del paisaje que comparten todas estas características. Y si ya sabemos que todas estas características tienen efecto sobre los procesos ecológicos, sería de esperar que si nosotros lo analizamos a partir de la geomorfología y los suelos, pudiéramos identificar la variación en las comunidades arbóreas, bueno, y vegetales en general. Entonces aquí les muestro nada más, más adelante veremos a más detalle esto, pero a partir de rasgos externos del relieve, su forma, su inclinación, la elevación y la geología, podemos delimitar unidades del paisaje donde se espera, si le hacemos caso a la propuesta de Jenny, que tengamos distintos tipos de suelos y por ende, si tenemos distintos tipos de suelo, considerando una hipótesis general que los suelos y los factores biofísicos asociados influyen sobre los patrones ecológicos de los ecosistemas. Esto no es nuevo, ya les dije que Chapin lo mencionó y muchos autores hace varias décadas. Estos influyen sobre la formación de hábitats o porciones del territorio que tienen características específicas. ¿Cómo lo hacemos? Segmentamos, como ya mencioné, el paisaje a lo largo del espacio, anidamos todos estos factores de manera tal que podemos tener unidades del paisaje o unidades geopedológicas, que son con las que yo trabajo, en las cuales podemos ver una interacción, flujo de materiales, de energía, de nutrientes, de agua, los cuales van a tener efecto sobre la manera en la que estén distribuidos los elementos vegetales. Entonces, ya sintetizando, si nosotros tenemos a los suelos como componentes naturales que integran todos los elementos del ecosistema y los podemos caracterizar a lo largo del paisaje, es decir, segmentamos el paisaje de acuerdo con sus características, podemos tener áreas contrastantes en las cuales se espera variación en el número de individuos, su tamaño, si son más altos, cuánto crecen, y también en su composición, es decir, si tenemos el mismo individuo, y lo utilizo aquí de ejemplo, perdón, la misma especie y utilizo el mismo color, o si vamos a tener variaciones en el número de las especies y en sus identidades, es decir, variaciones en su composición. Entonces, para ello, bueno, voy a utilizar aquí la figura de Villaseñor, que nos muestra que estas zonas son de las que más diversidad tenemos, y les voy a hablar de unos trabajos que hemos estado haciendo en los últimos años. Uno de ellos es en la selva lacandona, en Chiapas, en Marqués de Comillas, y el otro, ya está, en la región de los Tuxtlas, Veracruz.
particularmente en la Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas que tiene la UNAM. Entonces, en el caso de la reserva de la biosfera de Montes Azules y Marqués de Comillas, como ya mencioné que está en Chiapas, en este modelo digital de elevación podemos ver que hay un relieve altamente contrastante. Podemos ver también que el río, este es el Acantún, protege muy bien, por lo menos en esta zona, la zona de los ejidos, donde hay un intenso cambio de suelo respecto de la reserva de la biosfera, que está protegida, por lo menos de la extracción de las especies vegetales. Y entonces lo que podría parecer homogéneo, que se ve aquí en B, de este lado izquierdo, realmente tiene una alta variación en relieve. Entonces, si tenemos variaciones en relieve, muy probablemente tengamos suelos distintos. Pero además podemos ver que ese relieve se asocia, estas diferencias en la susceptibilidad al intemperismo, están asociadas con una geología contrastante a lo largo del paisaje. Entonces, si nosotros consideramos solamente el uso de suelo, es decir, bosque y ejidos con cambios de suelo, podríamos esperar que tuviéramos dos suelos. Pero cuando hacemos un análisis basado en criterios geopedológicos, vemos que tenemos unidades contrastantes a las cuales si aplicamos el principio de homogeneidad relativa, es decir, sí, claro, van a tener variación a lo largo del paisaje, por la variación que ocurra aquí, va a ser distinta de los intervalos para algunas de las variables de suelos o de las variables ambientales que pudiéramos encontrar aquí. En un trabajo de hace algunos años, la doctora Sive con Miguel Martínez encontraron que pues sí hay variaciones en la vegetación a lo largo de aquí en la reserva, y en otro trabajo también en esta zona, pero para lianas, el doctor Ibarra y Miguel Martínez Ramos ya hicieron una hipótesis, hablaba de que tal vez variaciones en la comunidad de lianas, cosa que no he mencionado todavía, pero la comunidad de lianas podría estar cambiando de acuerdo a ciertas variaciones en las condiciones de los suelos a lo largo de esta reserva. En el caso de los Tuxtlas Veracruz, también aquí, como ya mencioné, tenemos variaciones en relieve que pueden estar asociadas mucho, aquí no se muestra, perdón, pero aquí sí se ve un poco a la pendiente y al material parental, que estos son flujos lábicos, lo demás son cenizas volcánicas, y a partir de ello podemos tener una serie de unidades que si bien todas son aquí volcánicas, y es un espacio relativamente pequeño, podemos tener unidades geopedológicas contrastantes, a los cuales ya en la historia natural de los Tuxtlas, el doctor Ibarra ya hablaba sobre que teníamos distintos tipos de vegetación que podrían estar asociados, pues, a lo que él llamaba con el pedregal o las diferentes condiciones ambientales que se presentan en la estación. Entonces, dentro del diseño general, no los voy a aburrir con todos los detalles, pero como ya mencioné, se requiere hacer de una delimitación del paisaje, a lo cual, a partir de rasgos externos del relieve, la integración de la cartografía temática, pues nosotros identificamos unidades ambientales, donde se espera que haya suelos parecidos o que sea el mismo tipo de suelo, y a partir de esto se hace una corroboración en campo, y como nosotros estuvimos trabajando en la selva alta, pues lo primero que había que hacer inmediatamente después de la delimitación de unidades, pues era prepararse para campo y los mosquitos, ¿no? Echar la pala, la barrena y el pico en la espalda, porque había que caminar muchos kilómetros. Aquí voy a hacer una promoción, aquí vemos a la doctora Cristina Sive, porque había que cruzar ríos. El doctor Ibarra, como ya conoce mejor el paisaje, pues él prefirió saltar con una liana por ahí, el río, y después de eso hacer la evaluación edafoecológica, que es lo que nosotros hicimos, la descripción de perfiles de suelo en distintas parcelas a lo largo del paisaje, y los censos de vegetación y la identificación de las especies en cada una de nuestras parcelas. Y esto es importante porque nosotros necesitábamos datos pareados, es decir, a esta caracterización espacial que nosotros hiciéramos, teníamos que integrar datos de suelo hasta la profundidad fisiológica y de vegetación exactamente en esas zonas para saber cómo es que estaban respondiendo la comunidad vegetal a lo largo del paisaje, ¿no? Entonces, en Montes Azules, nada más voy a hacer una síntesis rápida, encontramos aquí, en un área relativamente pequeña, aquí les voy a mostrar datos solamente
de la reserva. Si quieren podemos hablar en otra ocasión de lo que hemos encontrado en la zona de los ejidos, pero en un área muy pequeña encontramos todo este contraste geológico y de suelos. Entonces el área sí se leyó el libro, ¿no? Le hizo caso a Jenny y identificamos distintos tipos de suelos. Aquí no me voy a detener porque son muchos datos, pero sí seleccionamos áreas que fueran contrastantes y entonces tenemos suelos en los lomeríos que tienen una alta saturación de aluminio, que son relativamente pedregosos. Tenemos suelos aluviales que tienen una alta retención de agua disponible para las plantas, son profundos, una alta cantidad de nutrientes. Con base en la presentación anterior, pues podemos ver que esto sería altamente relevante para la vegetación. Y tenemos estos suelos de leptosoles, ¿no? Que están en una zona kárstica, que tienen una alta pedregosidad y que tienen una baja retención de agua disponible para las plantas. En el caso de los Tuxtlas, son suelos, todos son volcánicos y también tenemos una variación. Particularmente tenemos las zonas, estos azules, que es UA4, que son áreas también de leptosoles, suelos pedregosos con poca retención de agua disponible para las plantas. Tenemos áreas con una alta pendiente y que tienen una mayor retención de nutrientes y almacén de agua. Y bueno, a partir de la gran cantidad de propiedades físico-químicas que nosotros evaluamos en los distintos perfiles de suelo, hicimos un análisis es un análisis de componentes principales, pero que nos permite integrar datos mixtos, es decir, pudimos agruparlo con base en las distintas regiones que trabajamos, Montes Azules y los Tuxtlas. Entonces vemos que sí hay una diferencia importante, es decir, se agrupan las propiedades de los suelos con base en los distintos bosques. Y esto es importante porque hace algunos años se pensaba que los bosques tropicales húmedos pues eran relativamente homogéneos en condiciones ambientales, porque no cambiaba mucho el clima, porque todos los suelos son lateríticos, pobres en nutrientes, y en realidad vemos que hay una gran variación en sus propiedades y que sí podemos distinguirlas de acuerdo al tipo de bosque. Entonces, aquí nada más por mencionar que sí encontramos algunas propiedades que distinguen o que permiten hacer las distinciones entre los distintos tipos de bosques. Lo que quiero resaltar es que la unidad geopedológica y algunas otras propiedades asociadas con la retención de agua y de nutrientes son las que nos permiten separar estos lugares, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar también aquí es que esta amplitud se relaciona con la variación de los suelos en cada paisaje. Estos son los Tuxtlas, se ve que son bastante más anidados, la dispersión es menor. De aquí tiene que ver que en Montes Azules tenemos distintos materiales parentales. Tenemos zonas aluviales, resultado de depósitos de río, tenemos estos lomeríos de lutita y arenisca, tenemos otros que están más asociados con arenisca y conglomerado. Es decir, tenemos distintos materiales parentales que si bien están dentro de una misma región y nos los agrupa de un lado en la ordenación, se distinguen entre ellos y los de los Tuxtlas son bastante más parecidos. Y aquí tiene que ver con que, y aquí tendría que profundizar más, pero en este caso lo que pasa es que el material parental es el mismo y lo que realmente está determinando la variación en las propiedades de los suelos es el relieve. A diferencia de la zona de Montes Azules, lo que está determinando la variación en las propiedades de los suelos es el material parental de los suelos. Entonces, una vez entendiendo esto, podemos ver que si recuerdan la hipótesis que les mostré, si tenemos distintos tipos de suelo, tenemos distintos procesos o condiciones que regulan las comunidades vegetales, pues vamos a ponerlo a prueba a escala, comparando entre bosques, y voy a tomar aquí de ejemplo Las Palmas. En un trabajo que presentamos recientemente, una estudiante, Katia, en el Congreso de la Ciencia del Suelo, podemos ver esta ordenación está basada en la abundancia de especies de palmas en los distintos bosques y vemos que sí hay variación
Estas son las palmas de Montes Azules y estas son las palmas de los Tuxtlas. Entonces, podemos ver que realmente no solo es que sí se separen las especies, sino que además la amplitud en la distribución de las comunidades responde de manera muy bonita a la distribución en la que se encuentran la variación de los suelos. Entonces, podemos comenzar a palomear las hipótesis, ¿no? Si se está cumpliendo. Pero entonces a lo mejor un amigo ecólogo me podría decir, pues es que es trampa, porque estás comparando los Tuxtlas con Montes Azules. Bueno, nos podemos meter a escala del paisaje en cada una de estas regiones. Como ya mencioné, tenemos distintas condiciones ambientales que separan los distintos tipos de suelo, y como tenemos varios gradientes, por cuestiones de tiempo no voy a abordarlos todos, pero hay una condición que sí se sostiene en las dos zonas, y son estos suelos someros con alto contenido de rocas, ¿no? A lo que yo le voy a llamar en este caso el extraño caso de los leptosoles, ¿no? Y que vamos a ver qué efecto pudiera tener sobre las comunidades vegetales. En el caso de los leptosoles en los Tuxtlas, aquí se ve, ¿no? Todas las raíces, todas estas especies están sobre este relieve. Aquí se ve incluso cómo se deforma un poco el relieve, porque son pequeñas lomitas que se van formando por las rocas, son como los flujos lábicos que pueden encontrar aquí en Michoacán o en la Ciudad de México, en el Pedregal de la UNAM. Y entonces encima de ellos se distribuyen todas las raíces. Y comparado con el caso de la lacandona, estos leptosoles se desarrollan sobre calizas. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque si bien ya mencioné que es una selva, estos bosques son bosques tropicales húmedos donde hay una gran precipitación, y como ya mencionamos, se esperaría que fuera relativamente homogénea. En estas dos regiones, particularmente, podemos encontrar una época donde, si bien sí hay precipitación, son alrededor de 60 milímetros en ambos, con sus ligeras variaciones, sí tenemos una época donde la evapotranspiración excede la precipitación. Entonces, podríamos esperar que si la temperatura se mantiene, sería de esperar que las especies se mantuvieran en las tasas de evapotranspiración a lo largo del año, lo cual podría generar estrés hídrico. Sí, entonces, particularmente esto podría ser más relevante en áreas o en suelos donde nosotros tuviéramos un bajo almacén de agua, ¿sí? Entonces, a partir de esto y tomando en cuenta, aquí les muestro un trabajo que se publicó recientemente de un estudiante del laboratorio que tuvimos, que ahora está en la maestría, y podemos ver aquí, les pusimos figuritas, porque realmente, bueno, aquí están las especies. La parte importante que tenemos que ver en este caso es que cada figurita es una especie distinta. Entonces, si bien esta figurita, que es Astrocarium mexicanum, domina en todas las unidades del paisaje, particularmente en esta zona, que son los suelos pedregosos, la abundancia es mucho mayor y se despega mucho de la abundancia. Esta es una curva donde les muestro, las primeras tienen mayor abundancia, la segunda tiene menos abundancia, y así vamos viendo. Entonces, es una comunidad relativamente homogénea en la cual siempre va a dominar Astrocarium mexicanum, pero la abundancia de esta palma se ve favorecida en estos sitios, ¿sí? Y bueno, si lo llevamos a número de individuos o número de especies, podemos ver particularmente que sí, en estos sitios, en esta ordenación donde se incluyen múltiples variables, múltiples predictores para la abundancia de las palmas, podemos ver que si hay condiciones en las áreas, en los suelos con leptosoles, donde tenemos condiciones específicas donde se ven favorecidas la abundancia de este tipo de palma. Y esto tiene un fuerte efecto sobre las comunidades, sobre la comunidad vegetal de este bosque, porque realmente es muy abundante esta especie. En el caso de los árboles, en un trabajo que publicamos hace algunos años, también podemos ver un patrón relativamente parecido. Si se fijan, aquí de nuevo tenemos las distintas unidades, y conforme va bajando tenemos menor abundancia y también menor biomasa. Aquí lo que quiero resaltar son dos cosas. Por un lado, a lo largo del paisaje
sí hay una correspondencia entre las especies que se encuentran en estas unidades, pero cada unidad va a tener una abundancia contrastante en cuanto a las especies y también en el tamaño de los árboles, y no siempre las más abundantes van a ser las que crecen más. Esto es importante porque, bueno, no lo mencioné, pero aquí lo dice en el título, lo que nosotros analizamos fue la diversidad de especies forestales, maderables y no maderables. Entonces, esto es relevante porque con programas gubernamentales o con cualquier programa de manejo que decidiera el manejo o la selección de las especies, dónde tenerlas y de acuerdo a sus condiciones, qué esperar en términos de incremento de biomasa, de producción de frutos o de incremento de la diversidad, pues sí necesitamos incorporar el conocimiento, en este caso de la anidación de las condiciones ambientales que regulan esto, y en este caso que esta variación, aquí hay este rosa es el que le mete ruido, pero si nos podemos abstraer, sí tenemos unidades que se distinguen entre ellas, y particularmente los flujos lábicos siempre van teniendo características, o los leptosoles en este caso, siempre van presentando características que permiten que haya variación en la comunidad de árboles y en su crecimiento. En el caso de la lacandona, en marqués de comillas, hicimos un análisis relativamente parecido, y lo que quiero resaltar aquí nuevamente es que hay cambios en el número de especies, en la identidad de cada una de ellas, y podemos ver, perdón que no sé por qué no se ve ahí a detalle, pero sí hay una variación en la disponibilidad y en el tamaño de las especies que se van a presentar a lo largo del paisaje. Y por ejemplo, a diferencia de otras unidades, en el caso de los leptosoles que están en la zona kárstica, pues dominan especies como Brosimum maloecastrum, Malnicara sapota, Quararibea, a diferencia de las otras unidades. Y a partir de un análisis multivariado podemos identificar pues que sí, tenemos especies que se asocian particularmente a estas que mencioné con los leptosoles, y que hay ciertas características o propiedades de los suelos que van a tener relevancia para ello. Quiero resaltar de nuevo que aquí me estoy enfocando solamente en estos que pueden ser más fáciles de distinguir, pero cada una de las unidades que nosotros analizamos a lo largo del paisaje presenta propiedades específicas a las cuales las especies pudieron ser asociadas. Pero, bueno, como ya mencioné, no solo afecta la diversidad vegetal, también afecta el tamaño, y esto es importante pensando en los almacenes de carbono y pago por servicios ambientales. En estas unidades vimos, ¿no? En unidades contrastantes, que los árboles grandes tienen una mayor contribución en los suelos que son profundos y tienen mayor almacén de nutrientes. Y esto es claro porque no es lo mismo, aquí tenemos a la doctora como referencia, no es lo mismo esta ceiba, no va a aportar el mismo carbono que estos pequeñitos de acá, ¿no? Que se encuentran en otro tipo de unidades. Entonces, no solo tiene efectos sobre la composición, sino también sobre la estructura, es decir, cuánto crecen y cuántos árboles hay. Y nada más aquí para mostrar algunas gráficas, cada una de estas figuras es una de las unidades que estoy mostrando aquí, y tenemos distintas magnitudes en almacenes de carbono y de número de individuos, y lo que vemos es que si bien no hay diferencia en el tamaño en el número de árboles grandes, en suelos donde hay una mayor calidad, ¿no? En términos de profundidad y de almacenes de agua y de nutrientes, pues los árboles grandes pueden crecer más y por lo tanto tienen un mayor almacén de carbono. Esto es relevante no solo pensando pues sí, en estas especies y en pago por servicios ambientales, sino también en términos de manejo. Si esperamos que haya un potencial maderable, pues son condiciones que deberían de considerarse en cada una de las áreas. Entonces, el efecto del tamaño de los árboles es regulado, en este caso encontramos que es por el fósforo y la profundidad del suelo. Pero esta segmentación o esta caracterización del paisaje a partir de unidades geopolíticas también afecta las estimaciones de carbono asociadas. Aquí se muestra, bueno, el carbono de la biomasa, de la hojarasca, del suelo y de la biomasa de raíces. No se ve el blanco porque realmente es ínfimo en comparación con los otros almacenes,
pero podemos ver que hay una variación a lo largo de las distintas unidades en cuanto a los almacenes de carbono. Previamente, de Jong encontró almacenes de carbono que son que corresponden mucho con esta unidad, que son las terrazas fluviales, y la doctora Valvanera también encontró almacenes de carbono para los suelos y la biomasa, que corresponden mucho con esto. Entonces, y sus resultados eran contrastantes, pero después de que nosotros hicimos este estudio, identificamos que lo más probable es que la variación en sus resultados tuviera que ver con que cada uno de ellos había analizado en unidades del paisaje que contrastaban. Entonces, no solo sirve para estimar la diversidad y ver su estructura y composición, sino también para poder asociar las distintas funciones y servicios ecosistémicos que pueden ser asociadas a ellas. Y si recuerdan un poco el mapa, lástima que no lo puse, perdón, podemos ver que aunque el almacén de carbono es mayor en las terrazas fluviales, su superficie a lo largo del paisaje realmente es mucho menor. La de los lomeríos, que si bien tienen un menor almacén en términos de carbono por hectárea, su superficie es mucho mayor en términos reales en el paisaje. Entonces esto es relevante porque si vamos a hacer un programa de manejo, ahora ya se ha mencionado en porciones del paisaje que si bien a lo mejor no dan tantos rendimientos, los almacenes de carbono sí podrían mantenerse, si es que el otro tipo de manejo no es adecuado. Y quiero resaltar que por lo menos en estos bosques de Marqués de Comillas, perdón, del Montes Azules, el almacén de carbono es casi de la mitad de la biomasa aérea. Entonces, el almacén de carbono del suelo tiene que incorporarse para hacer estimaciones realistas de lo que se tiene de carbono a lo largo del paisaje. Entonces, ya nada más para terminar, quiero resaltar algunos nuevos horizontes que podrían realizarse en el estudio enfocado a esto. Y quiero mencionar que solo es un par porque podríamos pasar muchas horas analizando las distintas trayectorias que podrían darse en el estudio de las relaciones de los suelos y la diversidad vegetal. Pero, bueno, uno importante es la relación entre los suelos y la respuesta de la diversidad vegetal ante el cambio climático. Un trabajo que salió hace unos días me llamó mucho la atención porque analizaron la resistencia y resiliencia de las comunidades vegetales ante las sequías. Y lo que ellos encontraron, que bueno, es relevante para esta charla, es que a medida que se intensifica la sequía, cosa que va a seguir sucediendo, los rasgos evidentemente funcionales de las plantas son importantes, pero las propiedades de los suelos se volvieron mucho más relevantes. Es que finalmente la respuesta que puedan tener las especies van a estar condicionadas en buena medida, además de sus adaptaciones funcionales, a la disponibilidad de recursos que tengan para poder llevar a cabo pues, sus respuestas funcionales, ¿no? Y por último, en un trabajo en el Congreso de Botánica que fue en Puebla, presenté esto y soltaba la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la forma en la que se distribuyen las especies vegetales, en particular las especies útiles? Esto es porque bueno, el doctor Arroyo, pero también múltiples ecólogos han hecho una propuesta o múltiples propuestas sobre el desarrollo óptimo para el diseño de paisajes antropizados amigables con la biodiversidad. Y entonces ellos hablan que a lo largo del paisaje, claramente, como se ha mencionado, una matriz heterogénea es mejor, que se deben mantener múltiples elementos, y aquí lo menciona, ¿no? Les resalto en este cuadro, pues los bosques nativos, que sean unos grandes, otros pequeñitos, que haya conectividad, que haya matrices amigables con las especies. El problema es que los ecosistemas no leen los artículos, o por lo menos no las propuestas, ¿no? Entonces, esta configuración puede ser lo óptimo en términos ecológicos, pero en realidad el mosaico ambiental que va a permitir el desarrollo de esto está altamente correlacionado con otros factores que no siempre van a respetar esta configuración. Nada más para poner el ejemplo, en un trabajo que salió hace algunos años, estos autores analizaron distintos tipos de vegetación y vieron que independiente de que fueran generalistas o especialistas de las condiciones de hábitat, pues mucho estaba relacionado con la disponibilidad de recursos. Y aquí podemos ver que mucho está asociado con las características, bueno,
geomorfológicas y de suelos. Y es importante considerar que si bien el manejo óptimo en números puede ser 1, hay que considerar siempre los suelos y sus covariables porque son fundamentales para el establecimiento y el desarrollo de las especies vegetales. No solo el bosque per se, sino muchas especies que pudieran ser de interés. Y bajo esta condición, si nosotros analizamos cómo se comporta la gran diversidad de los bosques tropicales húmedos en las distintas porciones del paisaje y las podemos anidar, a partir de esto nosotros sí podríamos hacer propuestas específicas que pudieran maximizar la gran diversidad y las funciones y servicios que aporta cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, pero bueno, ahí está mi información para posterior información. Gracias. Muchas gracias, doctor Navarrete. Abrimos el espacio para las preguntas. Entonces, al público que se encuentra aquí presente, si tienen alguna pregunta. No, doctor Francisco, ¿me confirma si allá tienen alguna pregunta? Sí, acá hay una pregunta. Sí, doctor, mencionó mucho los suelos leptosoles en la selva alta perennifolia. Además de los leptosoles, ¿qué otros suelos es común encontrar en los diferentes lugares donde hay selva alta perennifolia en México? Y la otra pregunta es, de acuerdo con el enfoque geopedológico y de acuerdo a su experiencia y sus estudios que ha realizado, ¿se cumple o no se cumple el patrón de mismo suelo, misma geomorfología, misma vegetación? O diferente suelo, diferente geomorfología, diferente vegetación. ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, la primera pregunta sobre qué tipo de suelos. Realmente las opciones son muchas, porque puedes encontrar no solo leptosoles, hay cambisoles, hay lobisoles, flobisoles, gleisoles. Realmente los bosques tropicales húmedos se desarrollan sobre distintos materiales geológicos. Y con cada uno de ellos podemos tener distintos materiales parentales y con ello distintos grupos de referencia del suelo. Por lo menos en los Tuxtlas, nosotros encontramos leptosoles, andosoles, ahora mismo no recuerdo, lobisoles, feocems. Y en el caso de Marqués de Comillas, hay cambisoles, lobisoles, acrisoles, gleisoles, y ahora mismo no me atrevería porque me acuerdo de algunos, pero no, pero sí, realmente son muy diversos los suelos en los que se pueden desarrollar este tipo de bosques. Y respondiendo a la segunda pregunta, a partir de eso, lo que pasa es que, si bien aquí yo he resaltado mucho el papel de los suelos, de la geomorfología y de las condiciones abióticas y bióticas para la distribución de las especies, es una realidad, como mencioné al principio, que son diferentes los procesos que llevan a que una comunidad esté en un lugar y que tenga las características que tiene. Entonces, si bien la geomorfología, la geología, el relieve y el suelo tienen una alta correspondencia y de manera general sí van a ser covariables a lo largo del paisaje, a menos que el uso de suelo también tenga ahí un fuerte efecto. En el caso de las especies, la verdad es que las plantas se mandan solas. Entonces, una buena parte de la comunidad vegetal va a responder, muchas veces sí, con su presencia o ausencia, es decir, donde se dan las condiciones de suelo que no son adecuadas para ellas, no van a estar. Pero hay otras especies que tienen adaptaciones que puede que a lo mejor sí esté, pero no en la misma abundancia, o que haya muchas, pero no crezcan. Entonces, realmente habrá grupos o especies que respondan muy bien en términos de presencia-ausencia. Habrá algunos que estén, pero cambie el desarrollo, y habrá otras que bueno, por poner un ejemplo, tengan mayor peso si hay competencia con otras especies, es decir, hay una serie de procesos ecológicos que van a tener efectos sobre las comunidades vegetales y particularmente en estos bosques. Pero lo que hemos demostrado es que los suelos tienen un efecto relevante, no solo nutrientes, también por eso quise resaltar la parte de los leptosoles,
porque se esperaría que los nutrientes fueran determinantes y realmente el agua puede llegar a ser un detonador de la competencia, incluso en un bosque húmedo, que se esperaría que el agua no fuera limitante. Entonces, son múltiples los procesos, generalizarlo realmente sería muy difícil. Más bien, lo que sí se puede es, bajo este enfoque, delimitar el paisaje, bajo criterios geopedológicos, saber que si cambia el relieve, la geología y los suelos, es muy probable que cambien evidentemente las propiedades y la calidad del sitio, y que con ello una buena proporción de la comunidad vegetal responda. Eso es lo que sí podría, digamos, afirmar. Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna pregunta de nuestros participantes virtuales? ¿No? Doctor Francisco, ¿hay otra pregunta ya? No, nada más un comentario. Felicidades, doctor Navarrete. Y los sedafólogos tenemos mucho que hacer porque somos poquitos y los biólogos muchos y los agrónomos muchos. Y por eso este simposio se llama Suelos, Agro y Biodiversidad. Tenemos que hacer difusión, trabajo para que nuestros colegas biólogos y agrónomos incorporen el suelo en sus estudios. Muchas gracias, felicidades por su tarea. Gracias, Francisco. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Sí, gracias.